Hace unas semanas compartí con ustedes un tema, voy a hacer un resumen de 2 minutos, 3, 4, 5 minutos de ese tema, porque va perfectamente enganchado con lo que hoy quiero compartir con ustedes, ¿sí? Hace unas semanas atrás compartí con ustedes lo que para mí es uno de los temas más importantes de la Biblia, que es la relación que tenemos entre la gracia de Dios que nos salva, la obediencia o el amor que eso nos genera y la obediencia como fruto de ese amor. Y son 3 versículos muy sencillos, muy sencillos. Efesios 2, 8 y 9 nos dice que la salvación es por gracia, que se obtiene por medio de la fe. ¿Qué significa esto? No va a bajar un ángel con un paquetito que te diga, te regalo la salvación, sino que vos vas a leer en la Biblia que Dios te regala la salvación, crees en esa declaración bíblica, tenés fe en esa declaración bíblica, confías en esa declaración bíblica, estoy usando términos que la Biblia usa, y porque crees en esa declaración bíblica, ahora la salvación es tuya, la obtenés por medio de la fe, porque creíste, sin necesidad de que baje un ángel a decírtelo, o Dios mismo. Entonces la salvación es un regalo que Dios te da, y es un regalo porque el versículo 9 de Efesios 2:9 dice, no es por obras, es decir, no es por obediencia, para que nadie se vanagloríe, para que nadie se crea genial. O sea, es un regalo, no lo mereces, no lo puedes pagar, Dios te lo regala, ¿sí? Y los regalos, como ustedes saben, no se quitan, porque si yo te regalo algo y si te portas mal te lo quito, no es un regalo, es un premio condicional. Los regalos son regalos, te lo doy porque no te lo mereces y es tuyo, ¿sí? Bien, eso es la salvación, eso es lo que llamamos salvación por gracia, es lo que la Biblia llama salvación por gracia, es un regalo de Dios. Y Dios me lo regala porque yo jamás podría obtenerla, jamás podría pagarla, nada de lo que yo haga puede lograr que yo la merezca. Por eso Dios dice, ¿cómo salvo a estos chicos que son un desastre, que nunca me la podrían pagar y nunca podrían portarse demasiado bien para merecerla? ¿Cómo hago? Y se las regalo. Te las regalo, no queda otra, porque los quiero salvar, los amo y los quiero salvar, así que se las regalo. Bien, primer versículo entonces, Efesios 2, 8, 9. ¿Qué pasa? Cuando yo, que soy sensible al Espíritu Santo, entiendo ese regalo increíble y maravilloso y merecido de Dios, entiendo cómo el amor de Dios se ha manifestado a través de ese regalo, despierta en mí el deseo de amarlo. Entonces, 1 Juan 4, 19 dice, nosotros le amamos porque Él nos amó primero. Entonces Dios me regala, Dios manifiesta su amor regalándome la salvación. Ese regalo increíble despierta en mí el deseo de amarlo. Y cuando yo lo amo, movido por ese amor que Dios ha manifestado, se genera en mí el deseo de obedecer. Porque Juan 14, 15 dice, si me amas, cumple, obedece mis mandamientos. Y cuando yo obedezco, inmediatamente me introduzco en el camino de la santificación. Entonces, fíjense, 3 versículos, facilísimo, facilísimo. Dios manifiesta su amor salvándome. Su salvación despierta en mí el amor, el deseo de amarlo. Cuando lo amo, yo lo obedezco. Y cuando lo obedezco, entro en el camino de la santificación. Fácil. Dios lo hizo fácil para que cualquiera lo pueda entender. ¿Sí? Bien, ese es el resumen, era más grande, qué sé yo, era mucho más extenso. Casi lo predicaría de vuelta, miren, pero no, por amor a ustedes no lo voy a... Pero miren, yo hace 34 años que soy adventista, ¿sí? Más los que tenía antes de bautizarme. No saquen cuenta, chicos, no es necesario. De esos 34, 25 o 26 llevo de pastor, ¿sí? La iglesia adventista, o vamos a decirlo así, le tiene mucho miedo a los movimientos liberales. ¿Qué son los movimientos liberales? Aquellos movimientos, sí, en donde tienen una interpretación más, no sé, suelta, digamos, más abierta, no sé, podríamos poner varios términos ahí, de la Biblia y de cómo adorar, ¿sí? De cómo adorar. Bien, sin embargo, para mí eso, si bien puede ser un miedo real, en la mayoría de los casos es un fantasma que no existe.
Porque yo en 34 años de adventista y veintitantos de pastor, jamás me encontré con una iglesia liberal. Son todas iglesias conservadoras / legalistas, ¿sí? Ahí pastor, vino con el pie, hoy vine así con al hueso, no, tranqui, todo con amor, chicos, todo con amor. ¿Me entienden, no? Siempre, siempre. Pero le tenemos un miedo terrible a lo liberal, ¿no? Entonces, hoy, no sé, alguien predica y en vez de un himno del himnario va a poner otro canto y ya lo miramos como diciendo, ¡ah! Se está saliendo del molde este chico, ¿no? Y nos espanta eso, ¿no? Ya creemos que esto se va, nos salimos de la estructura. Sin embargo, yo siempre, le repito, siempre me encontré con iglesias conservadoras / legalistas, porque algunas tienen una tendencia firme al legalismo. Y el legalismo hace un énfasis en la obediencia. El cristiano legalista cree que tiene que obedecer para que Dios lo ame y lo salve. Eso hacían los fariseos en tiempos de Cristo. Mateo 23 dice que los fariseos eran tan obedientes, tenían un énfasis tan grande en la obediencia, que ellos dicen que diezmaban la menta, el eneldo y el comino. Y acá hay muchos quinteros, ¿sí? Imagínate a Roque, ahí lo veo Roque, vos vas a ser mi ejemplo, Roque. Diezmando cada hoja de lechuga, cada hoja de acelga y cada hoja de verdeo. Terrible. De puerro, ¿te gusta el puerro? A mí también me gusta el puerro. Terrible. Imagínate ahí, trato de imaginarme ahí a Roque en una mesa así, hojita por plantita, ¿no? Cada 10 hojas de cada planta, una va para el Señor. Imagínate el trabajo. Así eran de obedientes los fariseos. Jesucristo lo dijo. Ahora, el legalista tiene una tendencia, un énfasis desmedido hacia la obediencia. Dije al principio que la obediencia es fruto del amor y ese amor es fruto de contemplar lo que Dios hizo por nosotros. Pero el legalista en el fondo piensa, Dios no me ama, yo tengo que obedecer para que Él me ame y cuando yo obedezco, Él me ama y cuando me ama me salva. Así, ese no te lo va a decir así, pero esa es la estructura mental o de pensamiento del legalista. Entonces está todo el tiempo pensando que la salvación es por gracia, pero hay que obedecer, porque si no, está frito. Entonces, si la salvación es un regalo, pero hay que obedecerte, portate bien, vestite así, come así, porque si no, está frito. Esa es la estructura mental, consciente o inconsciente del legalista. Pero miren, obedecer no es solo cumplir. Cuando uno toma el diccionario, dice que obedecer es cumplir. Y eso en términos sociales es correcto. Pero en términos bíblicos, en el contexto bíblico, no es así. Porque los fariseos, como les dije recién, diezmaban y obedecían al pie de la letra hasta los yuyos del jardín, y sin embargo, podemos decir que eran personas consagradas a Dios, plenamente consagradas. No. Jesucristo mismo, en el mismo pasaje de Mateo 23, donde dice que diezman la menta, el eneldo y el comino, Jesucristo mismo en ese mismo capítulo dice que son un nido de víboras, ¿no? Que son sepulcros blanqueados, o sea, muy bonitos por fuera, pero lo abrís y está todo podrido ahí, está todo corrompido. Y eran expertos en obediencia. Entonces, me parece a mí, ¿sí?, que obedecer no necesariamente es cumplir, ¿sí?, sino que obedecer es amar la voluntad de Dios. ¿Siempre la vas a cumplir? No siempre. ¿Por qué no siempre? Porque somos débiles, porque tenemos periodos de consagración y periodos de desconsagración. No existe esa palabra, pero lo estamos inventando. Porque somos rebeldes, porque no siempre nos rendimos a Dios. A veces nos alejamos de Dios, seguimos viniendo a la iglesia, seguimos las estructuras, pero a veces nos alejamos de los caminos de Dios en nuestra vida personal y tomamos nuestros caminos, que no pueden ser, no necesariamente son muy pecaminosos, o sí. O sea, no siempre estamos conectados al 100 con Dios. Y aún conectados al 100 con Dios tenemos luchas.
Porque Pablo en Romanos 7 va a decir, el bien que quiero hacer, no lo hago. Y el mal que no quiero, eso. Y vamos a decir que Pablo lo dijo en medio de un acto de rebelión. Era Pablo describiendo la lucha que todos tenemos con nuestra naturaleza pecaminosa. Queremos hacer el bien, y si quiero hacer el bien es porque Dios me está diciendo que haga el bien. Porque yo soy malo por naturaleza, pero Dios me anima a hacer el bien. Pero cuando quiero hacer el bien, todo mi ser, que está esclavizado a esta tendencia pecaminosa con la cual nací, me lo impide. Entonces, por eso les digo que obedecer no es solamente cumplir. Obedecer, me parece a mí, tiene un significado más amplio, tiene que ver con amar la voluntad de Dios. Pero no siempre la voy a hacer. Es así. Por eso el legalista sufre. Porque si yo no siempre voy a poder hacer la voluntad de Dios, y me baso en lo que dijo Pablo, el bien que quiero hacer, no hago o no lo puedo hacer, entonces el legalista sufre, porque si yo estoy condenado a fallar algunas veces, y el legalista cree que la salvación es por hacer todo bien, el legalista vive una vida de amargura, porque nunca le invoca a todas. Siempre hay un margen de error. Aunque estés totalmente consagrado, siempre hay una lucha interna de la cual no siempre salís ganando. En Cristo puedes salir ganando, pero a veces te toca perder. Por eso el legalista está condenado a sufrir y a padecer la religión. No la disfruta, la padece. Entonces, dijimos que obedecer es amar la voluntad de Dios, aunque a veces, por débil o por lo que sea, aunque en ocasiones no la pueda cumplir. Pero ¿qué es amar? Porque ese es el segundo problema. El segundo problema es mi concepto de amor. La mayoría de nosotros, la gran mayoría de nosotros, manejamos un concepto de amor que es tipo la Cenicienta, no sé, tipo Disney, ¿no? En donde el amor es ese amor romántico, donde el príncipe siempre es perfecto, donde la princesa siempre es más que perfecta, ¿verdad? Donde se llevan bien y donde no hay ningún problema. Los únicos problemas que tienen las parejas de Disney son el de un tercero. El tercero es la madrastra, la bruja malvada, no sé qué más, ¿me entienden, no? La pareja es la pareja ideal, nunca tienen problemas. Tenemos ese concepto de amor romántico y el amor romántico siempre tiene sentimientos lindos. No hay sentimientos feos en el amor romántico. Son siempre sentimientos complacientes, dulces, ¿no? Ahora, eso es un amor, es un tipo de amor, vamos a decir así. El amor romántico es un tipo de amor, pero no es el amor con mayúscula. No es el amor. Cuando 1 Juan 4:8 dice, el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor, no sé, la palabrita que define amor ahí, la palabrita en griego que define amor, no es una palabra que que describe el amor romántico. El amor descrito ahí es el amor basado en decisiones. ¿Saben por qué Dios me ama a pesar de que soy un desastre? De que me equivoco, de que me gustan las cosas que no me tendrían que gustar, de que como de más. Sí, ya sé, como de más, chicos, no me lo digan. Ya sufro bastante con eso. ¿Saben por qué? Porque Dios no me ama con un amor sentimental. Dios me ama porque todos los días decide amarme. Me mira, me dice, este gordo, desastre, este gordo. Pero decido amarlo igual. Es un desastre, pero decido amarlo igual. Y yo les aseguro que no les genero a Dios, muchas veces, no les genero a Dios sentimientos complacientes. No es que Dios todos los días me dice, estoy orgulloso, me emociona este Norberto. No. Yo seguramente a Dios le debo generar sentimientos diciendo, otra vez cayó en la misma. O sea, ¿me entienden, no? Y sin embargo, aunque yo no le genero sentimientos complacientes a Dios, Dios dice, yo decido amarlo igual. Ese es el amor con mayúscula. Ese es el amor de Dios. Por eso en Juan 13:35, cuando Jesús dice, en esto conocerán que son mis discípulos, en que se amarán los unos a los otros como yo los he amado.
No ese amor de que te portás bien, te amo, te portás mal, no, duro con vos. No. Y en esto conocerán que son mis discípulos, en que los amo como yo, que se amen como yo los he amado. ¿Y cómo los ama Dios? Dios me ama aunque soy un desastre. ¿Por qué? Porque Dios decide amar. Y esto se ve mucho en la familia, se ve en la iglesia, se ve en todas las áreas de la vida, pero me parece donde más se ve en la familia. Porque en la familia vos tenés que elegir amar a tu cónyuge, aunque tu cónyuge es digno de no ser amado. Y vos tenés que elegir amar a tus hijos, aunque tus hijos se mandan a veces cada una que vos quisieras rifarlos, ¿no? Pero vos decidís sostener esa relación porque el amor es una decisión. El amor es una decisión. Sí, Dios ha puesto ciertos límites a nivel humano para protegernos, ¿no? No voy a hablar de eso ahora. Pero el amor es una decisión. Entonces, cuando decimos, vuelvo al punto, que obedecer es amar la voluntad de Dios, no es el amor de que, hacer la voluntad de Dios me genera unos sentimientos tan dulces, tan complacientes. Yo siempre estoy con Dios, ¿no? Flotando, ¿no? No. Hacer la voluntad de Dios puede generarte sentimientos amargos, ¿sí o no? Gracias por los 4 que dijeron que sí. ¿Y el resto? ¿O no se animan, son tímidos? ¿Hipócritas? No, mentira, chicas. No. Me tengo que llevar bien con ustedes, si no, me va a ir mal. Hacer la voluntad de Dios a veces te puede ser complaciente y a veces te generan sentimientos terribles. Terribles. Cuando Dios te indica un camino y vos querés otro camino, ¿qué decís? Señor, amo que me contradigas. No. Uno ama sus caminos y le cuesta, es difícil, es duro a veces decidir por Dios y su palabra y sus caminos cuando yo tengo ganas de hacer otras cosas, que pueden ser pecaminosas o no, pero quiero hacer otras cosas. ¿Pero qué es amar la voluntad de Dios? Señor, yo voy a elegir tu voluntad aunque no me guste. A veces me gusta, a veces no, pero la voy a elegir aunque no me guste. Ese es el amor verdadero, el que elige porque sabe que es lo correcto y no necesariamente que elige porque me hace sentir bien. Sería maravilloso que yo eligiera la voluntad de Dios porque es correcto y además me hace sentir re bien. No siempre es así. A veces es así, pero no siempre es así. Entonces, amar la voluntad de Dios es elegir la voluntad de Dios, es elegir a Dios y su voluntad, a pesar de que a veces no me guste. Y eso es vida real. Lo de Disney es una película, chicos. Yo quiero ver una película de Disney con la Cenicienta y el Príncipe con 25 años de casado. ¡Ay, te quiero ver! ¡Ay, te quiero ver! Claro, se casan y termina la película y dicen, ¡ay, qué amor, qué lindo! 25 años de casado, 4 hijos. Y el sueldo que no te alcanza. Te quiero ver ahí. ¿Me entienden? Pero tenemos ese amor, así, esa idea de amor torcida, no real. Bien. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Venimos bien hasta ahora? ¿Sí? Bien. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando en la iglesia no hay amor? O sea, cuando yo vivo una religión sin amor, cuando mi relación con Dios es una relación donde no hay amor, donde hay legalismo, donde yo obedezco por deber, en donde todo es una carga porque tengo que hacerlo, pero no hay amor de por medio, y eso se va a reflejar en la iglesia, porque la iglesia, ¿qué somos? La iglesia es la suma de cada uno de nosotros. La iglesia no es el edificio, esto es un edificio nada más. La iglesia somos todos nosotros. Cuando en la iglesia no hay amor, la religión se vuelve religiosidad. ¿Qué es religiosidad? Religiosidad es un conjunto de reglas y de leyes, de normas, que nos ayudan a vivir de manera ordenada y honesta, ¿sí? Pero está vacía, está seca. ¿Me entienden? El amor nos da la posibilidad el amor endulza las relaciones, el amor lubrica los engranajes para que todo fluya a pesar de las dificultades. El amor hace que nos soportemos unos a otros, que nos apoyemos unos a otros, que no nos descuarticemos con el chisme unos a otros, ¿sí? Vos tenés ganas de descuartizarla con el chisme, pero porque lo amás, te comés lo que querés decir. Lo pensás y después pedís perdón por tus pensamientos, ¿no? Porque igual son de pecaminosos.
Entonces, cuando en la iglesia no hay amor, la religión se vuelve religiosidad, en donde todos seguimos un conjunto de normas, de reglas, tradiciones y mandatos bíblicos para que la iglesia sea ordenada, sea, digamos, habitable, para que no nos mordamos unos a otros, como dice Pablo. Pero claro, es un desierto, está seco porque no hay amor. Y entonces, esto le hace mucho daño a la iglesia. Y yo no sé si la iglesia va a cambiar, no sé si, no sé, me voy a morir, capaz que y esto no va a cambiar, pero yo siempre sigo soñando con esto. ¿Con qué sueño? Sueño en que la iglesia, ¿sí?, sea un refugio para pecadores y no un museo para santos. ¿Se entiende, no? Sea un refugio para pecadores y un museo para santos. Y el problema, un poco lo tenemos nosotros, pero un poco la sociedad lo tiene, ¿sí? La sociedad lo tiene. Porque supongamos, me uso yo de ejemplo para que nadie se sienta tocado. Es un ejemplo, no quiere decir que esto pase, ojalá nunca pase. Supongamos que yo voy manejando acá por la calle 44, la avenida 44, y un zapallo se me cruza al medio y yo tengo que hacer una frenada y un movimiento, no sé, ¿me entienden, no? Astronómico espacial para no incrustarlo, ¿no? Para no atropellarlo. Y yo me bajo, ¿qué sentimientos se despiertan en mí? Cristiano consagrado de 34 años, acá, 34 años de iglesia, ¿no? ¿Me entienden, no? No son sentimientos complacientes, yo lo quiero boxear al otro, literal, ¿no? Literal. Y yo me bajo y en un acto de ira no controlada, le canto 4 improperios, no me voy a pelear porque voy a salir perdiendo, pero le voy a cantar 4 frescas, ¿no? ¿Qué pasa? Y me ve, no sé, uno de ustedes, o me ven nuestros hermanos acá de la iglesia de enfrente. ¿Saben qué va a decir? Muy probablemente. Algunos de ustedes son unos santos, no lo van a decir, pero muy probablemente van a decir, ¡ah! Mirá cómo se porta este, y eso que este va a la iglesia. ¿O no va a decir eso? ¿Qué probabilidades hay que lo diga? Muchas, ¿no? Bueno, ¿cuál es el concepto que está detrás de esa frase? El concepto detrás de esa frase es, a la iglesia van los santos y fuera de la iglesia, ¿quiénes están? Los no santos. Ese es el concepto social que tenemos de la iglesia. Si vos vas a la iglesia, tenés que ser una persona casi perfecta. ¿Y quiénes no van a la iglesia? Los que no son perfectos. Por eso a veces vos le decís a la gente, che, no te animás, vení, acompáñame a la iglesia. Ponele a alguien que no venga a la iglesia, tu vecino. Y vos le decís, che, venite a la iglesia, vení, compartí con nosotros. Y dice, no, yo soy muy malo para ir a la iglesia, ¿no? Soy muy pecador, o no, la iglesia no es para mí. ¿Qué está diciendo con esa frase? Que él no encaja en el modelo social de que los santos van a la iglesia y los no santos van afuera. ¿Se entiende, no? Ese modelo social nosotros lo tenemos también acá, inconscientemente o conscientemente, depende de cada uno, lo tenemos. Entonces creemos que todos acá tenemos que ser buenos, ¿no? Y nos venimos, y ¿saben lo que me preocupa a mí? La doble vida. La doble vida. De que acá vos hablas de una manera, te vestís de una manera, comes de una manera, y afuera de otra. ¿Y por qué? Y porque no, acá me tengo que portar de esta manera, porque si no me descuartizan. ¿Con el qué? Con el chisme. Porque ni siquiera te lo dicen de frente. ¿Sí? Vengo duro hoy a la mañana, ¿no? Vengo un poco... ¿Enderiezo el barco o me sigo? Y ya falta poco, chicos, bánquenme lo que falta. ¿Me entienden? Porque nosotros también tenemos esta idea de que la iglesia viene los santos. Y como yo quiero encajar acá, porque la salvación viene de alguna manera por Jesús, pero Jesús fundó la iglesia y demás, como yo quiero encajar acá, entonces me voy a portar de tal manera que encaje acá, ¿sí? Entonces yo sueño con que algún día la iglesia sea un hospital de pecadores, donde nos amemos, nos soportemos, nos corregimos también. Nos corregimos, porque no es porque te amo, vas a hacer lo que te pinte, no, tranquilo. Vivimos en comunidad, ubícate. ¿Me entienden? Nos corregimos, nos guiamos, nos soportamos, nos llevamos adelante, nos acompañamos en el proceso de crecimiento. Yo sueño, no sé si va a pasar, chicos, pero vieron que los sueños son metas que uno quiere alcanzar.
Y las metas te guían, ¿o no? ¿No? Son como una luz al final del túnel. Bueno, esa es una de mis grandes sueños con la iglesia. Pero para terminar, vuelvo con el tema de la obediencia, ¿sí? De la obediencia. La obediencia es necesaria por dos motivos. Dijimos que la clave es la gracia de Dios. La gracia de Dios despierta en mí el amor hacia Él. Y el amor hacia Él, según Juan 14:15, despierta en mí el deseo de obedecerle. Y la obediencia nos lleva a la santificación, al camino de la santificación. Entonces, la obediencia es necesaria. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, 1 Juan 3:4 dice que el que transgrede la ley, que pecado es transgresión de la ley. Así que el pecado, aunque Dios me regala la salvación, y yo la obtengo por fe, si yo elijo no transitar los caminos de Dios, sino que transitar los caminos del pecado, ese camino me aleja de Dios de tal manera que me termina impidiendo que yo me salve, ¿sí? Así que la obediencia es necesaria, tiene relación con la salvación. Obviamente tiene que ser fruto del amor, pero tiene que ver con la salvación, ¿sí? Y cuando yo obedezco, es decir, transito los caminos de Dios, entro en un proceso de santificación. Miren, santificación en la Biblia se las voy a hacer sencilla, vamos a hacer todo lo posible. Tiene dos aspectos. La santidad, ser santo, en la iglesia tiene dos aspectos, ¿sí? Una es que se espera que los hijos de Dios tengan el carácter de Dios. Leo un pasaje rapidito, 1 de Pedro 1:14 al 16, dice: Pórtense como hijos obedientes y no sigan los dictados de sus anteriores malos deseos, de cuando vivían en la ignorancia, o sea, sin conocer a Cristo. Al contrario, vivan una vida completamente santa, porque santo es aquel que los ha llamado. Escrito está: sean santos, porque yo, dice Dios, soy santo. Es decir, en primer lugar, ser santo es, de alguna manera, influidos, guiados, dirigidos por el Espíritu Santo, ir adquiriendo, ¿sí?, una semejanza con el carácter de Dios. Y Dios entonces, que tiene un carácter santo, o sea, tus acciones son fruto de tu carácter. Si tienes un carácter pervertido, tendrás acciones pervertidas, y si tienes un carácter más sano, tendrás acciones más sanas. Y el segundo aspecto de la santidad tiene que ver con que separado para un uso sagrado, ¿sí? Éxodo 19:6 dice: ustedes son para mí un reino de sacerdotes, un pueblo santo. Lo va a decir también Pedro en una de sus cartas. ¿Qué quiere decir? De todos los pueblos de la tierra, yo los elegí a ustedes para que ustedes tienen una función sagrada, no sagrada, perdón, tienen una función santa. ¿Cuál es esa función santa? Yo los elegí a ustedes, los aparté a ustedes para que ustedes prediquen el evangelio ¿a quién? ¿A quién? A todo el mundo. Mateo 28, 19, 20. A todo el mundo. ¿Sí? Ustedes son santos porque fueron separados por una tarea diferente. Y esa tarea diferente es predicar el evangelio a todo el mundo. Esas son las dos acepciones que tienen el concepto de santidad en la Biblia. Pero, y siempre hay un pero, y a veces son buenos los peros. Pero, a veces nosotros tomamos nuestros actos de bondad, nuestras buenas obras, nuestras obediencias, y creemos que con eso vamos a impresionar a Dios. Como que Dios ama más al que obedece, al que hace buenas obras, que al que no las hace. Y esto les duele a algunos. Y hasta a mí me puede doler. Porque cuando vos luchás por tener una comunión con Dios, luchás, como dice Mateo 16:24, el que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y eso es una lucha, chicos. Porque la cruz era un elemento para matar, ¿o no? ¿A Cristo lo mataron en qué? Una cruz. Cuando Dios dice, toma tu cruz, ¿qué está diciendo? Algo tenés que clavar ahí para matarlo. ¿Qué es? Tu yo. Tus planes. ¿Para aceptar a quién? A Dios como tu rey y los planes de Dios. Entonces es difícil. Cuando vos estás en eso, luchás y ves que el otro de al lado le importa un pepino, hace lo que quiere, todo le da igual. Y después viene un predicador, un pastor llamado Norberto González, con la Biblia en la mano y te dice, Dios ama tanto a este pecador miserable como a vos que te esforzás. Y los ama igual a los dos. A vos te duele un poquito. ¿O no? Pues decís, la pucha, ¿cómo es esto? Al final,
me voy como el otro, ¿o no? Pero ¿saben qué? Ese es un pensamiento egoísta y legalista. El legalista que dice, Dios me ama más a mí, ¿por qué? Porque obedezco, y a aquel lo ama menos, ¿por qué? Porque no obedece como yo, porque siempre el yo está ahí, ¿no? En el trono. ¿Me entienden? Entonces, duele eso, pero es real. Entonces, ¿cuál es la ventaja? Y la ventaja es que vos vas a tener una vida mucho más tranquila, mucho más bendecida, y estás en el camino de salvación, ya que el otro va a sufrir como un condenado, porque si vos seguís tus caminos, vas a sufrir. Bienvenido al mundo real. Con Dios se sufre, sí, pero Dios te sostiene. Sin Dios se sufre, sí, y que no sé quién te va a ayudar. Te iba a decir que Dios te ayude, pero si estás sin Dios, si vos rechazás a Dios, ¿quién te va a ayudar? Estás frito. Muchas veces tomamos en la iglesia entonces mis actos de bondad, mis actos de obediencia para impresionar a Dios. ¿Sí? Para impresionar a Dios. La realidad es que tus actos de bondad, tus actos de obediencia y tus buenas obras no impresionan a Dios. ¿Duele? Sí, duele. No impresionan a Dios. ¿Y por qué te digo esto? ¿Sabes lo único que impresiona a Dios? Son los actos de bondad de Cristo. No los tuyos ni los míos. Porque Isaías 64:6 dice que mis actos de justicia son como trapos de inmundicia. ¿Qué voy a impresionar a Dios yo? No es que Dios se pone triste porque hago cosas buenas. No. Pero que yo haga cosas buenas no me da méritos. No hace que Dios me ame más que al otro. No. Dios ama a todos. Y es el amor de Dios. Por eso nos cuesta entender el amor de Dios. Por eso nos cuesta entender en Mateo 20 que, parábola de los obreros de la viña, que el que trabajó 1 hora se le da lo mismo que el que trabajó 12. Ese es el amor de Dios. Y uno dice que, ¿qué? Claro. Porque el amor de Dios no es proporcional a tu trabajo, a tus buenas obras o a tu obediencia. El amor de Dios es amor. Punto. No es proporcional a lo que haces. Bueno, vos trabajaste poquito para Dios, Dios te amo poquito. Vos trabajaste mucho, vos te amo mucho. No funciona así. Así funciona la mente de ¿quién? Del legalista. No la mente de Dios. Entonces, lo único que impresiona, la única obediencia que impresiona es la obediencia de Cristo. Por eso yo soy salvo en Cristo. ¿Cuánto dijeron Cristo? Porque dijeron una ensalada de respuestas, chicos. Soy salvo en Cristo porque lo único que impresiona a Dios es ¿quién? Es Cristo. ¿Me entienden? No oro en mi nombre, ni en el nombre del pastor, ni en el nombre de Bullón. Santo Bullón ahí, ¿no? Oro en el nombre de Cristo porque lo único que impresiona a Dios es Cristo. Lo único que impresiona a Dios, por eso yo soy salvo en Cristo, por eso todo lo puedo en Cristo, por eso oro en el nombre de Cristo, porque lo único que impresiona a Dios es Cristo. Como yo no tengo un gramo de justicia para ofrecerle a Dios, me aferro a la justicia que me regala ¿quién? Cristo, para poder estar entre los redimidos y tener la posibilidad de vida eterna. Entonces, y ustedes me dirán, entonces no sirve hacer cosas buenas. Sí sirve, pero no es garantía. Mateo 6:1, fíjense lo que dice Jesús de los fariseos. Jesús dijo, cuidado con hacer las obras de justicia de los fariseos solo para que la gente los vea. ¿Cómo? ¿Hacían cosas buenas los fariseos? Sí, pero ¿para qué las hacían? Para que la gente los vea, dice. Si lo hacen así, su Padre que está en los cielos no les dará ninguna recompensa. Mateo 7:21, Señor, Señor, en tu nombre no profetizamos, no sanamos, no echamos fuera demonios. En tu nombre no fuimos miembros de junta, en tu nombre no fundamos 78 iglesias, en tu nombre, en tu nombre, en tu nombre. ¿Y qué dice Dios? No los conozco, hacedores de, porque si haces cosas buenas, pero lo haces con intenciones equivocadas, sos un malvado disfrazado. Sos una oveja disfrazada de ¿qué? Perdón, un lobo disfrazado de oveja, que hace cosas buenas, pero con la idea de exaltarte a vos mismo. Entonces, ante Dios eso no tiene valor. ¿Está mal hacer actos de bondad? No. Pero cuídate de hacerlos, no para exaltarte a vos mismo. Porque sí, va a haber beneficios por hacer actos de bondad. Pero vos, ante Dios, estás en la misma condición. ¿Cómo termino esto? Con una frase, chicos. Con una frase.
Más de Cristo y menos de mí. Más de Cristo y menos de mí. Me gusta Filipenses cuando, o Dios en Filipenses cuando dice, aquel que la buena obra empezó, será fiel en completarla. Y yo soy un ser humano en construcción. Soy un ser humano en construcción. Dios no terminó conmigo. Y oro todos los días para que yo le permita a Dios seguir construyendo. Y no quedarme a medias. Cumpliendo la tarea pastoral, viniendo a la iglesia, dando el diezmo, no comiendo chancho, siguiendo las formas de la iglesia, pero alejado de Dios. Porque termino siendo, ¿verdad?, una persona religiosa que sigue las formas, pero no permite que Dios construya desde adentro, que Dios derribe mis cimientos propios para construir sus propios cimientos basados en la tarea, en la palabra y en la tarea del Espíritu Santo. Hermanos, más de Cristo y menos de mí. Más de Cristo y menos de mí. Lo repetimos todos, más de Cristo y menos de mí. Amén.